idea de metodología de taller de recreación va a implicar tener en cuenta varios aspectos, ¿no? Hay un diálogo procesual que se va dando entre el grupo, grupalidad, y el recreólogo o el equipo de recreación o la persona que está llevando adelante ese taller, el tallerista. Entre ambos se construye constantemente, se construye, se arma, se rearma la intencionalidad, que la misma decanta en una vivencia, en un caliasiento, en una propuesta, en una dinámica, en una actividad. Bien. Esto está pensado en esa espiral, en ese continuum de proceso de lo individual a lo grupal a lo colectivo, por eso un espiral dialéctico de los heterocondicionamientos a los autocondicionamientos a condicionamientos colectivos, de la dependencia a la independencia, a la interdependencia, que nosotros planteamos desde este paradigma, de esa manera continua, que es una espiral procesual dialéctico. El cuadro que muestra triangulaciones están los vectores de Pichon-Rivière sobre grupo, los 6 vectores en esa triangulación. Están los 3 elementos clave en lo que hace a la grupalidad: representación mutua, tiempo y espacio común, y tarea y vínculo. Están los aspectos ligados al juego: disponibilidad lúdica, tiempo y espacio, y regla o acuerdo. Y hay una direccionalidad que la venimos planteando, y es estos pasajes que no son lineales para nada, que son complejos, que tienen sus idas y vueltas, pero estos pasajes entre la heteronomía, la autonomía, a una soberanía colectiva. La triada temporal tiene en cuenta ese ayer, que tendría que ver con el pasado, tendría que ver con la historicidad, que tendría que ver con aquello que traemos como huella, como raíz. La filosofía checa aymara va a decir lo que está delante, lo que nos permite esa luz para ver en el camino. Después está el ahora, el hoy, lo presente, que es el camino andando, estando, que va a tener que ver con esto también del aquí y ahora, que va a tener con esto también de poder registrar las decisiones, las elecciones, que en ese sentido el jugar, que en ese sentido la actividad lúdica, que en ese sentido la recreación, te pone en un lugar muy presente, registrar lo que me sucede, lo que nos sucede, lo que sucede en el colectivo, en ese presente. Y el tercer punto de esa tríada, el tercer ángulo, va a tener que ver con ese mañana, con ese futuro, con eso que es proyecto, un proyecto. La filosofía checa va a decir es lo que llevamos en la espalda: preocupaciones, ocupaciones. La cultura va a hablar de la utopía, Rita Segal habla de la topía, o sea, algo posible, no algo imposible, no es una negación de lo posible. Lo quijanesco, entendiendo que lo quijanesco es aquel que uno hace por nobleza y sin interés propio, sino por un interés mayor que a su vez también lo incluye. Ese futuro, ¿no?, que se construye en el presente y que tiene que ver con ese pasado, miro para atrás, pero es un pasado que está adelante, según la concepción aymara quechua, de parte del pensamiento andino, ¿no?, de la cosmovisión andina. Esa triada
ayer, hoy, mañana. Si solamente nos paramos en una, corremos el riesgo de quedar anclados en esa temporalidad y a su vez romper con esa fragmentación para pensarla en ese continuo del cual venimos hablando, ¿no? Simplemente lo vamos teniendo en cuenta porque somos sujetos de la historia que nos hace, nos deshace y a su vez la rehace. Esa tríada tiene otro componente más. Piensen ustedes en todos esos componentes, condimentos que hacen a una cocción, que hacen a una alquimia, en este caso el taller de recreación. Otro de esa triangulación, de esta tríada, es yo, otre, nosotres. Y en este sentido tenemos que tener en cuenta nosotros cuando estamos al principio coordinando, mediando, después estamos facilitando, para después estar pulsionando, acompañando, ¿tá? Tener en cuenta en ese yo, tratar de ir a la persona, no de manera individual. Ojo con este tema del desarrollo personal que suena más autoayuda, no, sino acompañando desde la singularidad, tratando de registrar ese límite entre la mismicidad, el ego y a su vez la identidad móvil, ¿no? Y la personalidad del sujeto y qué le sucede y cómo se manifiesta, teniendo presente ese conglomerado existencia, poder abordarlo, tenerlo en cuenta, proponer algo que tenga que ver con vos. Otro aspecto va a ser el otro, y en este sentido yo soy muy crítico con la idea de empatía, prefiero la concepción de otredad, prefiero la concepción de alteridad. Ahora, teniendo en cuenta la empatía si quieren, proponer algo que tenga esa vinculación con el otro, entendiendo que el otro también sos vos. Y ahí la propuesta, la acción, la actividad lúdica, lo que construyas como taller, que pueda tener ese vehículo hacia ese otro, y a su vez de ese otra hacia uno. Y el tercer aspecto, no es que hay una cuestión ahí como de podio, primero, segundo, tercero, no, el tercer aspecto tiene que ver con el nosotros, la pluralidad, lo colectivo, la cuestión de socialización, ¿no? De comunidad. Y cómo aquello que sucede en el espacio de taller, esto procesual y espiral, también trasciende y posibilita en el barrio, en el pueblo, en la comunidad, en ese espacio del otro, que no es el que está directamente involucrado ahí, y a su vez como lo hace en el colectivo, en lo grupal. Estos tres aspectos, yo, otro, nosotres, cómo se van configurando, posibilitar que uno transita por ese yo, otro, nosotros, y esa comunidad, nosotros, transita por ese otro y yo. Entonces, ¿qué tipo de dinámica de propuestas ideológicas, políticamente, éticamente, va a posibilitar ese udimbre que tenga en cuenta estos tres aspectos, más lo que veníamos planteando anteriormente del ayer, hoy, mañana? La tríada habría una tercera triangulación más que tiene que ver con, que es muy pichoniana, que a su vez también toma a Martín Baró, que es pensar, sentir y hacer. ¿De qué manera lo que proponemos nosotros en construcción con lo grupal, recuerden esa construcción dialéctica, configuramos, diseñamos y logramos una implicancia que posibilite un pensar, razonar, resolver, cranear, que posibilite esa idea de
ser crítico, y en este sentido, ¿de dónde pararnos críticamente? Desde un lugar decolonial, desde un lugar antipatriarcal, desde un lugar anticapitalista, poder posibilitar y registrar eso, razonando, cuestionando y preguntando. Entonces, ¿qué posibilita ese intercambio? A su vez, ese sentir, la afectividad, lo que nos sucede, ese vibrar, que estará instalado en la idea de sentir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos sintiendo? En eso la recreación tiene mucho para posibilitar, y el hacer, la acción, el hecho, el suceso, inclusive la no acción, que tiene que ver con decisión también. Sin dejar de lado los otros dos triángulos que hacen esta triada. Ayer, hoy, mañana, yo, otro, nosotros, pensar, sentir y hacer. Habría un cuarto triángulo más que estaría como formando quizá más bien una pirámide de esta tríada, pero está como en cierto proceso de identificación, de combustión. Ahora, hasta acá, estos tres posibilitarían esta especie de núcleos metodológicos, pedagógicos, que serían: ayer yo pensaba yo ayer, o pensaba ayer yo. ¿Tá? Uno lo puede modificar, pero tendría que ver con esa cuestión quizá más ligada al ego, pero al mismo tiempo, para que uno labure su ego, lo tiene que tener. Y hay algo de autoestima puesto ahí. El tema es cuando se pasa y termina siendo individualista, entonces hay que tenerla en cuenta. El tema es no anclarse ahí, igual con el pensar, igual con el hacer, con la historicidad, o sea, ir regulando esos aspectos, tenerlos presentes, que nos posibiliten configurar un nuevo hombre, un nuevo sujeto, una nueva mujer, un nuevo disidente, una nueva confección distinta de sujetos, de infancias, ¿tá? Desde ese ángulo, ayer, yo, pensar, ¿tá? A lo cual deviene un hoy sentir otro. Lo modificamos, otro sentir hoy. Sentir otro hoy. Registrar las sensaciones con el otro que también soy yo. Cómo aparece la afectividad, lo que me afecta, cómo aparece esa fragilidad ante lo que sucede y lo que me sucede, teniendo en cuenta ese sentir, eso afectivo con el otro, en un momento presente, en un momento de la ahora, que va a tener también otro aspecto superador, que es ese mañana nosotros de hacer. Hacer un nosotros mañana. Mañana nosotros hacer. Entonces aquí es donde toda esa trama se conjuga y se genera esa alquimia, esa magia que tiene que ver con esta idea de recreación del sur, teniendo en cuenta todos estos factores y estos aspectos y estos ángulos, ¿no? Estos vectores, podríamos decir, del sentir en diálogo con el pensar, que se manifiesta en un hacer que tiene que ver con el otro, pero a su vez también te incluye, no es que te excluye de la singularidad, pero posibilita la construcción de un mañana proyecto, siendo futuro posible, tópico, del nosotros, de la comunidad, pasando por ese ayer y hoy, teniéndolo, porque mañana va a ser un hoy y pasado mañana va a ser un ayer, y porque lo que me sucede a mí le sucede al otro, y porque lo que yo siento también pienso y hago. En estas tres intersecciones del cableamiento o cableamiento, como se plantea en la recreación del sur, vivencia y reflexión, es un poco como expresamos de manera gráfica
aquellos puntos clave a tener en cuenta en un encuentro, que es una de las expresiones genuinas, procesualmente hablando, en lo que denominamos taller de recreación. Teniendo en cuenta la tríada y la triangulación que venimos explicando, bueno, estos aspectos a tener en cuenta, y los pasajes, las intersecciones entre calidad-asiento y vivencia, calidad-asiento y reflexión también, y a su vez entre reflexión y vivencia, y cómo en el centro, en el medio, va lo vitalizante, lo prioritario, que puede estar expresado en varios encuentros o puede estar expresado en un solo encuentro que va de manera procesual en ese recorrido espiralado de interdependencia colectiva.